Muy buenos días, Dios me los bendiga, mis amados hermanos. ¿Cuántos se sienten bendecidos de estar acá? Dios es bueno. Estar en su casa siempre será un privilegio y una maravillosa bendición que hay que disfrutar. Hay que valorar y hay que disfrutar. Voy a pedirles por favor un poquito de paciencia, pero necesito apagar acá adelante, hermanos, para que el Señor sea apiadándose un poco de mi garganta, hermano, el día de hoy. Con la ayuda del Señor espero poder terminar este mensaje. Vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Señor, alabamos tu nombre, Padre bueno. Te damos gracias porque, Señor, podemos sentir tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque tú has prometido estar, Señor, en medio de tu pueblo. Tu palabra dice, Señor, que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y en esta hora, Padre, queremos pedirte, Señor, que sea usted hablando a nuestras vidas de la forma en que solamente usted sabe hacerlo, Señor. Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos para que puedan ver tu voluntad a través de tu palabra. Abre nuestros corazones también para que en humildad podamos obedecer, Señor, a lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos, Padre. Padre, te pido también que me ayudes a ser un portavoz de esta palabra preciosa y hermosa, Señor, porque así es el mandamiento de Jehová, alegra el corazón. Ayúdanos, Señor. Nos encomendamos a ti en Cristo Jesús. Amén. Llegamos por la gracia de Dios esta mañana a la tercera y última parte de esta serie de mensajes acerca de la familia que llevan el título de Estableciendo el Reino de Dios en el Hogar. Y esto acorde a la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Venga a nosotros tu reino. Pero para que el reino de Dios se establezca, debe hacerse la voluntad de Dios. Por eso Él dijo, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Hemos visto, hermanos, cuál es la voluntad de Dios para los hombres, los esposos particularmente. Hemos visto también cuál es la voluntad de Dios para las esposas. Y corresponde, siguiendo el texto bíblico, cuál es la voluntad de Dios para padres e hijos. Y lo encontramos, por supuesto, en la palabra, ¿no? Allí encontramos la voluntad expresa de Dios. Y los versículos 1 al 4 de Efesios capítulo 6 nos dejan ver cuál es la voluntad de Dios tanto para hijos como para padres. Vaya por favor allí a Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Vamos a hacer esta lectura de manera alternada. Allí encontramos la voluntad de Dios para hijos y padres. Cuando lo tenga, por favor, me hace saber, ¿ah? Muy bien, entonces, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Leemos alternadamente. Yo leo el primer versículo, ustedes el siguiente, hasta el verso 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ustedes. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Entonces ya hemos visto en el capítulo 5 lo que Dios espera de los esposos y de las esposas, ¿verdad? Allí encontramos la voluntad de Dios para los esposos. Recordemos, ¿no?, que la voluntad de Dios para todo esposo es que éste sea cabeza, que sea cabeza de su mujer, cabeza de su familia. Dios espera eso de usted, querido hermano que me está escuchando, que usted sea cabeza. Y eso no significa que usted sea el más importante, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Ni el esposo es más importante que la esposa, ni tampoco la esposa es más importante que el esposo. Entonces Dios espera que usted y yo seamos cabezas como esposos. Significa que Dios espera que nosotros estemos dirigiendo en nuestra familia.
estemos liderando, pero liderando no de una forma dictatorial, no de una forma agresiva, sino liderando como Cristo, con el ejemplo, sirviendo a los nuestros. En segundo lugar, también vimos que la voluntad de Dios para los esposos, los maridos, es que amemos a nuestras esposas. Pero no como nos da la gana de hacerlo, ¿verdad? Sino como Cristo ama a la iglesia. Ese es el estándar. Entonces ahí está. Esa es la voluntad de Dios para los esposos. Sé cabeza, dirige tu hogar. Sé líder de tu hogar. Y número 2, ama a tu esposa, así como Cristo ama a la iglesia. Vimos también cuál es la voluntad de Dios para las esposas. Y hemos visto también a la luz de Efesios capítulo 5 que la voluntad de Dios para la esposa es que ésta sea ayuda idónea del esposo. Que sea su ayuda idónea. ¿Cómo es esto? Sujetándose a su esposo. ¿Sí? Sujetándose a su esposo. Y ya vimos también la semana pasada qué significa esto. Significa respetarlo, apoyarlo. Y sí, amarlo también, atenderlo, tanto a él como a sus hijos. El día de hoy nos corresponde ver cuál es la voluntad de Dios para hijos y padres. Y lo primero que encontramos allí en el versículo 1 del capítulo 6, ahora que el foco de atención ya deja de estar en la relación matrimonial para enfocarse en la relación de padres e hijos, se dirige en primer lugar a los hijos. Hijos. ¿Qué nos dice? Aquí encontramos lo primero con respecto a la voluntad de Dios para los hijos. ¿Cuál es esta? Por favor, leamos. 1, 2, 3. Dice, hijos, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los hijos? Ellos deben obedecer a sus padres. Los hijos deben obedecer a sus padres. El mandamiento es claro, ¿no? Hijos, obedeced en el Señor. Esto es lo que conviene. Como hijos de Dios, como creyentes que somos, es completamente impropio para un hijo que dice ser cristiano ser desobediente a su padre, ¿no? Y me estoy refiriendo aquí a todos aquellos hijos que están viviendo bajo dependencia de sus padres. ¿Sí? La palabra de Dios es clara. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Y recalca una razón al final de este texto por el cual debemos obedecer. Y dice, porque esto es justo. Otra vez, porque esto es justo. Para Dios, obedecer a los padres es algo justo. ¿Por qué es justo obedecer a los padres? Bueno, en primer lugar, porque Dios lo dice. Y allí debería acabarse toda discusión. Si Dios dice que es justo y punto. Dios lo dice. No debemos cuestionar a Dios. No debemos cuestionar su voluntad ni su sabiduría. Dios dice que es justo y eso debería bastarnos para aceptarlo. Dios dice que es justo, pues entonces voy a obedecer a mis padres porque es justo. Pero además de eso, hay otras razones por las que también es justo obedecer a nuestros padres. Y es porque debemos nuestra existencia en alguna manera a ellos. Por eso es justo obedecer a los padres, ¿sí? Los hijos deben de alguna forma su existencia a los padres también. Claro, algún hijo me dirá, pastor, pero Dios es el que da la vida. Sí, pero lo hace a través de ¿quién? De tus padres. Así ha sido. Dios lo hace a través de tus padres. Así que le debemos a ellos también nuestra vida, nuestra existencia. Por eso es justo obedecerles. Es justo también porque los padres además tienen más edad, tienen más experiencia, saben más y por regla general son más sabios que los hijos. Los padres han vivido más tiempo y en ese tiempo han adquirido más experiencia. Y esa experiencia Dios la quiere usar a tu favor, jovencito, jovencita que me estás escuchando. Todo el tiempo que tus padres han vivido antes que ti, Dios quiere usar esa experiencia a tu favor. Por eso es completamente deshonroso e injusto cuando un hijo quiere desconocer con su actitud, ¿verdad? Eso, y hay muchos hijos que altivamente, altaneramente a veces dicen a los padres, no, pero ¿qué vas a saber tú? O se ponen en el plan de no querer escuchar, por ejemplo, consejos.
No cometas ese error. Estás deshonrando a Dios de esa manera. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Ellos tienen más experiencia que ti. Y en cuarto lugar, una razón más por la que esto es justo, es porque nadie les ama más tierna y sinceramente que sus padres. ¿Por qué es justo obedecer a los padres? Porque nadie te ama de una forma más tierna y más sincera que tus padres. Muchas veces hemos encontrado a hijos que se han ido de casa, ¿no? Jovencitos, señoritas, que han salido de sus casas rebelándose contra la autoridad de su padre, pretendiendo que en una relación donde se han ido con mujer, algunos, otros se han ido con marido, huyendo de la autoridad de sus padres, para descubrir amargamente después a un tirano con quien se han casado, ¿no? Y ahí reconocer ya con lágrimas, muchas veces con dolor, con tristeza, con amargura, que sus padres sí los amaban, que sus padres sí los querían. ¿Sabe? Por esto también es justo obedecer a nuestros padres, porque ellos te aman de verdad, ellos te aman desinteresadamente. Hay personas que aparecerán en tu vida y que por un tiempo se portarán bien, parecerá que te muestran afecto, parecerá que están interesados en ti, pero lo único que quieren de ti es algo tal vez material, algo carnal, pero tus padres te aman desinteresadamente. Es probable que existan excepciones, siempre hay excepciones a la regla y lamentablemente debemos reconocerlo, es verdad. La Biblia mismo señala que en los últimos tiempos faltará el afecto natural. Habrá personas sin afecto natural. Padres que lamentablemente no aman a sus hijos. Madres que no amen a sus hijos. Pero no es la regla, es la excepción. Por regla, podríamos decir de manera general, los padres aman a sus hijos. Por eso es justo que los hijos obedezcan a sus padres. ¿Qué más nos dice el texto bíblico? ¿Cuál es la voluntad de Dios para los hijos? Ya vimos, ¿no? En primer lugar, Dios espera que los hijos, aquellos que están en dependencia de sus padres, aquellos que son menores, que todavía no se han independizado y viven en dependencia de sus padres, deben obedecer a sus padres. ¿Por qué? Dice el Señor, porque esto es justo. Esto es justo. Pero en segundo lugar, se recuerda también a los hijos. Y aquí no solamente a los que son menores de edad o a los que están en dependencia, sino a los hijos de todas las edades. Se nos recuerda que hay un mandamiento divino en el que se nos manda a honrar a nuestros padres. ¿Qué dice Efesios 6:2? Leamos juntos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Léalo de nuevo, por favor. 1, 2, 3. Amén. Honra a tu padre y a tu madre. Se nos recuerda el conocido mandato del Decálogo, ¿verdad? El famoso quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Ahora bien, hermanos, honrar al padre y a la madre significa más que obedecerle. Honrar implica amar, estimar altamente, mostrar un espíritu de respeto y de consideración hacia nuestros padres. Muchas veces se ha dicho que una madre puede criar 10 hijos, pero 10 hijos son incapaces muchas veces de cuidar a una madre. Y es lamentable ver que asistimos a una época donde eso es verdad, donde hijos se olvidan de sus padres. Alguien podría decir, bueno, pastor, yo ya soy una persona adulta, yo ya tengo mi propia familia, no le debo obediencia a mis padres en el sentido de que ya soy alguien mayor, ya tengo mi propio hogar, tengo mi propia familia. Y es verdad. Pero del mandamiento de honrar a sus padres usted no se va a desligar. Mientras estén vivos sus padres, usted y yo les debemos, ¿qué cosa? Honra. Honra.
a papá y a mamá. ¿Y cómo honra un hijo a sus padres? Bueno, si eres menor de edad, obedeciéndolos, ¿no? Ya vimos eso. Pero si eres alguien ya mayor, honras a tus padres cuando cuidas de ellos, cuando te acuerdas de ellos. Es lamentable ver que muchas veces ni siquiera una llamada por teléfono. Tendemos a ser hijos ingratos y malagradecidos. Es lamentable, pero eso está también dentro de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice un dicho popular, el que se casa, casa quiere, ¿no? Y entendemos que eso apunta hacia la independencia necesaria que debe tener un nuevo hogar, un nuevo matrimonio. Pero eso no significa olvídate de tus padres. Una forma de honrarlos es definitivamente cuida de ellos, acuérdate de ellos. Otra forma de honrarlos es no trayendo vergüenza, dolor, tristeza a su corazón. Hermanos, nuestra conducta puede hacer que la gente hable bien de nuestros padres o que hable mal de ellos. Muchas veces podemos ser el causante de grandes alegrías para nuestros padres, pero también podríamos ser el motivo de grandes penas, de momentos embarazosos, de momentos vergonzosos, cuando nuestra conducta deja mucho que hablar y los deja bien mal parados a ellos. ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿Estamos honrando a nuestros padres? Este honor hacia nuestros padres tiene que ser hacia ambos, hacia papá y mamá. Cuando dice honra a tu padre, obviamente se refiere a tu padre y a tu madre, ¿no? Algo más que se nos recuerda en ese mandamiento es que este es un mandamiento que conlleva una promesa. Así dice, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Lo dice al final del texto, ¿lo puede leer? ¿Qué dice ahí? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermano, Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere darnos vida. El Señor dijo, ¿no?, que el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. El Señor quiere darnos vida. El Señor quiere que nos vaya bien. Pero una de las formas como alcanzamos esta bendición es también aprendiendo a honrar a nuestros padres. Hay un proverbio, ahora mismo no recuerdo exactamente la cita, pero hay un proverbio que dice así: al que maldice a su padre o a su madre, su lámpara se apagará. Y eso habla de juicio sobre aquellos hijos que son irrespetuosos, altaneros, que deshonran a sus padres. Entonces ahí está. Efesios 6, 1 y 2 nos recuerda cuál es la voluntad de Dios para los hijos. Número 1, obedece. Ellos deben obedecer a sus padres. Ellos deben honrar a sus padres. Pero también la Biblia nos enseña que ellos deben tener el temor de Dios siempre en sus vidas. ¿Qué es el temor de Dios? Temor de Dios es apartarse del mal, aborrecer el mal. Vamos a leer lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Búsquelo, por favor. Eclesiastés 12, 1. ¿Le parece si lo leemos de manera unísona? ¿Sí? ¿Qué dice? Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. ¿Lo tiene? Si lo tiene, me dice amén. Bien, vamos a leerlo. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Acuérdate. Amén. Se exhorta sobre todo a que nos acordemos del Señor en los días de nuestra juventud. Y este es un buen consejo para los hijos, porque esto es parte de lo que conlleva temer a Dios desde nuestra juventud. ¿Sí? Es tomar en cuenta al Señor. Tomar en cuenta al Señor en todo lo que hacemos. ¿Por qué debemos los hijos temer a Dios desde nuestra juventud? En primer lugar, porque el temor de Dios te vuelve sabio.
La Biblia dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí? El temor de Dios te vuelve sabio, pero también el temor de Dios nos aparta del mal. Por eso necesitamos también, los hijos necesitan definitivamente tener temor de Dios, pedir al Señor, Señor, aumenta tu temor. Temor, entendiendo que temor de Dios no es tener pánico a Dios, sino respetar al Señor. Es tomarlo en cuenta en cada una de mis decisiones, en todo lo que hago, como dice Proverbios 3, ¿verdad? Cuando dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Esto significa en todas tus decisiones, toma en cuenta al Señor. Piensa en las decisiones más locas, más disparatadas que has tomado y seguramente sabrás que son aquellas en las que no tomaste en cuenta a Dios. Quiero que vaya a Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Proverbios 16, versículo 6. Dice así: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová, ¿qué dice? Los hombres se apartan del mal. ¿Sí se da cuenta? Por eso es importante temer al Señor, porque el temor de Dios nos aparta del mal. Entonces, recapitulando, ¿cuál es la voluntad de Dios para los hijos? Número 1, ellos deben obedecer a sus padres, porque eso es justo. Ellos deben honrar a sus padres. Padre y madre deben honrarlos hasta el final de sus días. Ellos deben tener el temor de Dios siempre en sus vidas. Pero también ellos deben pedir sabiduría en el proceso de su crecimiento. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos. El autor humano del libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 7, da un consejo a todos los jóvenes. ¿Cuál es este consejo? Vamos a leer Proverbios 4, 7. ¿Lo tiene? Proverbios 4, 7 dice así: sabiduría ante todo. Otra vez, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Quién dice esto? Lo dice el rey más sabio de toda la historia, ¿no? Quien después de Jesús no ha habido otra persona con más sabiduría que él. Nos estamos refiriendo a Salomón. Y Salomón dice esto porque él mismo también lo hizo, ¿no? Usted recordará, allá en el primer libro de Reyes, se cuenta la historia, cuando Salomón, recién asumiendo su reinado, tuvo una visión y el Señor le dice a Salomón: pide lo que quieras. ¿Se imagina usted una oportunidad como esa? Que Dios le diga a usted: pide lo que quieras. Si usted escuchara una voz del cielo que le dice así, ¿no? Pide lo que desees, ¿qué pediría? ¿Ah? ¿Cuáles serían las respuestas? Estoy seguro que no todos tal vez pedirían lo que pidió Salomón. Piensen lo siguiente: Salomón era un rey. Y seguramente como un rey, Salomón querría tal vez lucir como un rey. Y no como cualquier rey, sino como un rey distinguido. Así que él podría haber pedido para sí riquezas. Era la oportunidad de oro para pedir: Señor, dame riquezas. Ya que me has dado la dignidad de ser rey sobre tu pueblo, dame las riquezas. ¿Pero Salomón pidió eso? No. Otra cosa que Salomón pudo haber pedido es la vida de sus enemigos, para reinar tranquilo, en paz. Mata a todos esos filisteos incircuncisos, Señor. Mata a los reyes amorreos, mata a todos esos enemigos míos. Desaparécelos sobre la faz de la tierra. ¿Pidió eso Salomón? No. En lugar de eso, Salomón lo que hizo fue
En primer lugar, reconocer su falta de experiencia. Cuando usted lee Primero de Reyes, usted lee a Salomón diciéndole esto al Señor: he aquí, yo soy joven. Y qué importante en la juventud, ¿qué es eso? Reconocer humildemente nuestra falta de experiencia, de que no me las sé todas. Una virtud que lamentablemente falta en muchos jóvenes en estos tiempos. Jóvenes que en lugar de reconocer su falta, su necesidad de sabiduría, lo que hacen es muchas veces desecharla, ¿no? Entonces Salomón dijo: yo soy joven y tu pueblo es mucho. Dame pues un corazón entendido. Dame sabiduría. Eso fue lo que pidió Salomón. Y la Biblia dice que a Jehová le agradó sobremanera que Salomón pidiese esto. Y Dios le responde a Salomón diciendo: por cuanto no pediste para ti riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has demandado esto, sabiduría, he aquí yo lo he hecho, y te he dado un corazón sabio, como ninguno tuvo antes ni tendrá después de ti. Por eso Salomón dice, en base a su propia experiencia, él dice: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Yo sé que como joven hay muchos deseos que puedes tener por delante. El deseo de una carrera, de ingresos. Hay tantas cosas, como alguien dice, el mundo por delante. Y hay tantos deseos que puedes tener. Pero Dios te dice hoy, jovencito y señorita que me estás escuchando, su voluntad para ti es que adquieras sabiduría. Busca la sabiduría ante todo. A Dios le agrada que pidamos eso. Es más, Dios da en abundancia. Dios no es mezquino para nada en cuanto a dar sabiduría. En Santiago 1:5 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que nunca se canse de pedir sabiduría. Usted que es un hijo y que está escuchando este mensaje, la voluntad de Dios para usted es: pida sabiduría también. Entonces, ¿cuáles son las 4 cosas que hemos hablado esta mañana de la voluntad de Dios para los hijos? Número 1, Dios quiere que obedezcas a tus padres. Obedece a tus padres porque esto es justo. 2, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. 3, teme al Señor. Teme al Señor. ¿Sí? Que el temor de Dios esté siempre en tu vida. 4, pide sabiduría. En tu juventud, en el proceso de tu crecimiento, de tu madurez, pide sabiduría al Señor. Esta es la voluntad de Dios para los hijos. Y cuando los hijos cumplen obedientemente con este rol, están estableciendo el reino de Dios en su familia, en su hogar. Pero avancemos, porque en la carta a los Efesios, Dios no se limita solamente a aconsejar a los hijos, sino que también hay consejo para los padres. ¿Y cuál es este consejo? Está en el versículo 4. Vamos a leerlo al unísono. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vuélvalo a leer, por favor, a la voz de 3. 1, 2, 3. Amén. Mire, lo primero que se dice, estamos hablando de la voluntad de Dios para los padres. Y lo primero que el Señor hace, haciéndonos conocer su voluntad, es pedirnos que no desalentemos a nuestros hijos, que no desanimemos a nuestros hijos. La primera cosa que Dios nos dice a los padres, si queremos hacer la voluntad de Dios, Dios nos recuerda, Dios nos dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, no los desalienten. Colosenses 3:21 lo dice de esa forma. Vamos a leer esa parte. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
Dios nos recuerda, hermanos, esto. Y si lo dice aquí en la Biblia, si el texto bíblico dice esto, de que no desanimemos, que no desalentemos a nuestros hijos, es porque Dios conoce que eso es una necesidad dentro de nuestros hogares. Porque Dios sabe que tanto en los tiempos de Pablo como en nuestros tiempos, los padres cometemos ese error. ¿Qué error? De que desde nuestro puesto de autoridad como padres, muchas veces podríamos estar desalentando a nuestros hijos. ¿De qué manera los padres podríamos exasperar y desalentar a nuestros hijos? Bueno, hay algunas formas en que esto se podría estar dando. Una de esas formas es cuando hay ausencia de amor. Cuando no estamos realmente amando a nuestros hijos. Nuestros hijos perciben la falta de amor más que ninguna otra persona. Ellos perciben el rechazo, la desatención. Ellos perciben cuando un padre se ama más a sí mismo que a ellos. Esa falta de amor se nota en muchas actitudes. Y eso desalienta. Eso desanima. Cuando no los escuchamos, eso desalienta a nuestros hijos. ¿Sabe? Pasa, hermanos, que en este mundo de tanto estrés, de tanta agitación, tantas ocupaciones, aún nosotros los padres cristianos nos llenamos de tantas ocupaciones que cuando nuestros hijos se quieren dirigir a nosotros, cuando nuestros hijos nos buscan para conversar, contarnos algo, sencillamente no hay tiempo. O estamos demasiado estresados para escucharlos. Los escuchamos pero sin atención, o los cortamos bruscamente, o hacemos ademanes, o les mostramos nuestro disgusto incluso con nuestras expresiones, como diciendo, hay cosas más importantes que tengo que hacer, sin palabras. Nuestros hijos, así como el chapulín colorado, tienen unas antenitas que detectan cada una de estas actitudes nuestras, de rechazo, de falta de atención. Y eso los desalienta, como no tiene idea. Eso desalienta a un hijo. El no ser escuchado por sus padres, el no tener la atención de sus padres. ¿Y sabe lo que pasa después? Es que pasan los años y se vira la torta. Y después queremos la atención de ellos. Después andamos mendigando un minutito, oye, pero préstame atención, pero ya no. Ya no quieren atendernos. Cuesta que nos den un poco de espacio. Porque lamentablemente sembramos eso en sus corazones. Sembramos esa falta de atención, el no escucharlos. Otra cosa que desalienta y desanima a los hijos es la disciplina injusta. La palabra de Dios nos ha mandado a disciplinar a nuestros hijos, pero, hermanos, también y sobre todo en lo que refiere a la disciplina correctiva, Dios espera que seamos justos, pues, para impartir disciplina. A veces nos volvemos injustos para corregir y no nos importa si estamos siendo injustos. Y nos acostumbramos a ejercer disciplina así, sin ver si lo que estamos haciendo es justo o es injusto. Eso los desalienta. El abuso los desalienta. La aspereza desalienta a nuestros hijos. Cuando los tratamos de forma grotesca, grosera, eso los desalienta. Los gritos irreflexivos desalientan a nuestros hijos. Las expectativas no realistas que muchas veces ponemos sobre ellos. Y esto nos pasa muy a menudo, sobre todo cuando nuestros hijos son pequeños y nos olvidamos que son niños, pero queremos que actúen casi que como adultos. Y nos olvidamos que son niños, que como niños son inquietos, que como niños tienen necesidades propias de niños, pero tenemos expectativas irreales sobre ellos. Esto desalienta a los hijos. Tratar de vivir nuestras propias fantasías a través de ellos. Presionar a nuestros hijos para que destaquen en cualquier área, pero no para que persigan la gloria de Dios. No para que ellos
de esa manera cumplan también sus propósitos, sus anhelos, sino para yo quedar bien. Es que debo tener un abogado. Siempre ha habido en la familia, tienes que haber un abogado. Aunque su hijo no tenga la más mínima vocación ni interés para eso, pero usted le impone esa carrera porque nunca ha faltado un abogado. Usted le impone la carrera de medicina porque nunca ha faltado un médico en la familia. Usted le impone cualquier otra profesión porque lo que está persiguiendo es su sueño egoístamente. Estas cosas desalientan a los hijos. Y el Señor nos lo pone primerito. Mire usted, en Efesios 6, cuando está hablando de la voluntad de Él para los padres, lo primero que nos dice es: no los provoquen a ira, no los desalienten, animen a sus hijos. Dios quiere que motivemos a nuestros hijos. Y los primeros en animarlos a hacer la voluntad de Dios, a amar a Dios, a querer servir a Dios, ¿quién cree que son? Nosotros, pues los padres. Podemos ser el instrumento en las manos de Dios para que ellos lleguen motivados en la vida a querer servir, amar y servir a Dios. O podemos ser el instrumento que los desaliente, que los frustre y que no quieran saber nada de eso. ¿Para qué equipo estamos jugando? Entonces, la voluntad de Dios para nosotros los padres, ¿cuál es? Anima a tus hijos. ¿Sí? Anima a tus hijos. En segundo lugar, la segunda parte del versículo 4 de Efesios 6 dice: sino, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí está el mandamiento, ¿no? Los padres que queremos establecer el reino de Dios en nuestra familia, debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina significa instrucción. Es la instrucción que se imparte a un hijo de manera correctiva muchas veces, pero donde se le inculcan los valores, los hábitos y todas aquellas cosas que van a aportar en su vida en el futuro. La Biblia dice que esto se debe hacer desde temprano. Proverbios 22:6 nos recuerda lo siguiente: instruye al niño en su camino. ¿Cuándo se debe instruir? Cuando son pequeños. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, lo que no se enseña cuando son pequeños, cuesta horrores que lo aprendan cuando sean grandes. Es difícil, no digo que sea imposible. Por la gracia y la misericordia de Dios puede ser. Pero hermano, si usted tiene la bendición de conocer al Señor ahora que tiene a sus hijos pequeños, disciplínelos, instrúyalos ahora, no pierda tiempo. El tiempo se va como agua en las manos. En un parpadeo usted ya los va a tener como adolescentes. Serán jóvenes, se casarán, se irán de su lado. Ya no tendrán su influencia. Así que el tiempo para sembrar es corto y se va rapidísimo. La disciplina, dice la palabra de Dios, previene la necedad. Vamos a leer Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. ¿Lo tiene? Dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Un día dijo David lo siguiente, el rey David: he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Existen otras versiones de la Biblia que citan las mismas palabras de David diciendo lo siguiente: soy pecador de nacimiento. Y la idea es esta, hermanos: todos nacemos con esa tendencia, ¿no? Esa tendencia de ser necios, testarudos. Pero ¿cuándo dice el Señor en su sabiduría que estas cosas deben cortarse? Esa tendencia a ser testarudo, necio, todo eso se trabaja en la niñez, en la infancia. Por eso dice, miren, ¿no? Vuelvo a leer el verso 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de corrección la alejará
de Él. Aquí se refiere a la disciplina correctiva. ¿Sabe? La disciplina previene también la ansiedad en los padres. Hay padres que ya son avanzados en años y no tienen paz en su corazón, porque aunque tienen hijos ya mayores, ya grandes, no les da paz, porque andan en malos pasos, andan en malos caminos. Escuche lo que dice Proverbios 29, 17. Proverbios 29, 17. Dice así la palabra del Señor: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios ver un padre, una madre ya avanzado en años y llorando? Triste, amargada, preocupada, siempre viviendo así, angustiada por sus hijos. Bueno, el Señor dice: corrige a tu hijo y te dará descanso. Si hacemos el trabajo en el tiempo en que hay que hacerlo, eso nos va a dar descanso a futuro. Entonces hemos visto, la disciplina previene la necedad, la disciplina previene la ansiedad en los padres, la disciplina promueve la sabiduría. Ahí mismo en Proverbios 29, versículo 15, ¿qué dice? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre, ¿no? El consentido, al que se le cumplen todos sus deseos, sus caprichos, al que nunca se le corrige cuando tiene una conducta inadecuada. En una ocasión sacaron, no sé si fue un departamento de policía, ¿no?, donde decía: haga esto para criar a un delincuente. Y entre todas esas cosas que decía ese documento, ahí decía: dele todo lo que su hijo le pida, dele todo, nunca le diga no. Si hace un berrinche, déjelo allí, nunca le corrija esas actitudes. Si golpea a alguien, celébrele. Si insulta, celébrele, ríase. Es lamentable ver que estas cosas suceden a día de hoy. Padres que celebran actitudes vergonzosas de sus hijos, insultan y dicen y se ríen, ¿no? Como diciendo: mi hijo es sabido, mira lo que avión que es. Madres que celebran que su hija se vista indecorosamente, siendo pequeñita, que en una fiesta se ande moviendo sensualmente. Padres que celebran estas cosas. ¿Cómo afecta esto, no?, a la vida del niño? ¿Sabe? Dice también la palabra de Dios que la disciplina promueve el carácter. Proverbios 20:30. A Dios, más que darte cosas, le interesa en quién te estás convirtiendo en la vida. A Dios le interesa tu carácter. Proverbios 20, ¿qué le dije? Versículo 30. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Los azotes que hieren son medicina para el mal, y el castigo, ¿qué dice ahí? Purifica el corazón. ¿Sí? Ahora, hermano, yo quiero que me entiendan, ¿no? O sea, leamos y entendamos, hermanos, también con el sentido común y la sabiduría que Dios nos da. Debemos entender que una cosa es disciplinar y otra cosa es maltratar, ¿no? Yo no estoy enviando a nadie aquí a que vaya y maltrate a sus hijos, o a que los ande golpeando. No, mi hermano, por el amor de Dios, cuidado, se lleva esa impresión. Dios espera que apliquemos disciplina con sabiduría. La Biblia es clara cuando dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay padres que bajo el mandamiento de disciplinar a sus hijos, lo que hacen es desquitar su amargura y sus frustraciones contra sus hijos. Y cuando tú obras así en la carne, con ira, con enojo, no estás disciplinando efectivamente. Lo que estás haciendo es causar dolor, dejar cicatrices en tus hijos. Y ya vimos eso, que el deseo de Dios: no desalientes a tus hijos, no los desanimes. Pero eso tampoco significa que los dejes sin instrucción y sin corrección. Cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. No dudes en corregir a tu hijo.
Si tu hijo ha cometido una falta, una desobediencia, cuando ha actuado con rebeldía, tienes que corregirlo. Y no te sientas mal por hacerlo. La Biblia dice que la falta de corrección es igual a falta de amor. Escuche lo que dice Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. ¿Qué dice? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Eso suena fuerte, ¿verdad? Aborrecer a su hijo. ¿Se imagina usted eso? Pero así actúa ¿quién? El que detiene el castigo a su hijo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, ¿qué dice? Desde temprano lo corrige. Cuidado, me malinterpreta. Ahora te voy a levantar con cinturonazo. Dios espera. Y esa es la voluntad de Dios, ¿sabe? Dios quiere que como padres aprendamos a disciplinar, a instruir a nuestros hijos. Estamos viviendo en la generación donde hay, hermanos, tanto delincuente, tanto sicario. A diario lo vemos, ¿no? Delincuentes, ladrones, sicarios. Todos ellos también fueron niños un día. Pero ¿sabe qué? Fueron niños que no tuvieron corrección, que no fueron instruidos. Niños que no fueron amados por sus padres. Y acá están las consecuencias. Pero nosotros, como pueblo de Dios, somos llamados a ser diferentes. Nosotros somos llamados a hacer la diferencia. Y Dios espera que nosotros actuemos siempre con amor. Y el amor también corrige. Corrige. Así que no nos sintamos mal por instruir y disciplinar a nuestros hijos. Cuando lo amerite hacer, hagámoslo. Dios nos respalda en esto. Pero hagámoslo con amor. Ahora, el texto bíblico dice: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabe? Es equivocado pensar que criar a sus hijos en disciplina es algo eficaz. De hecho, si usted piensa que el castigo físico es algo que lo va a ayudar siempre, está equivocado. Hay muchos padres que lamentablemente abusan del castigo físico. Y lamentablemente ese abuso hace que pierda su eficacia. Nos olvidamos, hermanos, de que la voluntad de Dios es que amonestemos a nuestros hijos con amonestación del Señor. Nos olvidamos de criar a nuestros hijos también con la palabra del Señor. Dios quiere que también usemos la palabra de Dios. Dios no quiere que usted solamente ande por allí dando cinturonazos o nalgadas. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que disciplinemos a nuestros hijos y los amonestemos con amonestación del Señor. Y a eso se refiere a la palabra, es decir, confiemos en el poder que tiene este libro, en el poder que tiene la palabra de Dios para hacer que nuestros hijos entren en razón. No todo lo va a resolver así, con castigo físico. No, mi hermano, tenemos que aplicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. El versículo que está escrito aquí adelante de este púlpito es el de Isaías 55:11. Y dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que su palabra es eficaz. Su palabra no vuelve vacía, jamás. Entonces, si la palabra de Dios tiene ese poder, ¿por qué no la aplicamos? ¿Por qué no usamos la palabra de Dios para instruir a nuestros hijos? Hay padres que confían más en sus palabras groseras a veces, en su tono de voz o en sus métodos que en la palabra de Dios. Dios nos dice: mi palabra tiene poder, amonéstalos con amonestación del Señor.
Otra razón por la que Dios espera que amonestemos a nuestros hijos con amonestación del Señor es porque la palabra de Dios da sabiduría. La palabra da sabiduría. En tercer lugar, la palabra de Dios santifica. El Señor Jesús dijo así, orando a su Padre, dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios es el instrumento a través del cual Dios nos santifica. Y eso lo hace con todos nosotros. Eso lo va a hacer también con nuestros hijos. Santifiquémoslo con la palabra de Dios. 4. Al hacerlo así, al instruirlos en la palabra de Dios, con amonestación del Señor, estamos dependiendo de Dios y no de nuestras fuerzas. Eso también estamos demostrando, hermanos. Cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestra corrección, en nuestra instrucción a nuestros hijos, estamos demostrando que nosotros dependemos del Señor y no de mis propias fuerzas. Recordemos nuevamente lo que dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Entonces, instruyamos a nuestros hijos, disciplinémoslo, pero también instruyámoslos en la amonestación del Señor. Y hay una tercera cosa que Dios espera de nosotros los padres y que es parte de la voluntad de Dios para nosotros los padres. Hemos visto dos. En primer lugar, Dios espera que nosotros los padres, ¿qué hagamos? O mejor dicho, ¿qué no hagamos con nuestros hijos? Que no los desanimemos. Eso nos recuerda el Señor hoy día. No desanimes, no desalientes a tus hijos. 1. 2. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que disciplinemos a nuestros hijos con amonestación del Señor. 3. Otra cosa que Dios espera de nosotros los padres hacia nuestros hijos es que podamos dejarles un legado. Dejemos un legado a nuestros hijos. Una herencia. Vamos a leer juntos lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 14. 2 Corintios capítulo 12, versículo 14. Voy a referirme a lo que está en la parte final del versículo. Dice así, 2 Corintios 12, 14. En la segunda parte de este texto bíblico dice así: porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Claro, las palabras de Pablo son en el contexto de esa, vamos a decirlo así, esa paternidad espiritual que existía entre Pablo y los hermanos de Corinto. Entonces Pablo en toda esta epístola los está exhortando, les está pidiendo que devuelvan el aprecio que él había tenido por ellos. Pablo defiende su ministerio, en fin. Pero en medio de esos reclamos que hace el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, él menciona esto. Y él está mencionando un principio espiritual. ¿Cuál es este? No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Lo que se espera, lo que Dios espera es que todos los padres dejemos una herencia a nuestros hijos. Debemos legar a nuestros hijos. Y esto implica dejar una herencia de bendición, ciertamente. Algo que les sea de provecho y de bendición. Hay padres que, por ejemplo, se esfuerzan en la vida por dejarle alguna propiedad a sus hijos. Una casa, un techo. Hay padres que se preocupan porque sus hijos tengan una buena educación. Porque reciban una buena educación. Y eso es bueno. Eso no es malo. Yo creo que como padres necesitamos entender, hermanos, que esa es la voluntad de Dios. Dios desea que nos esforcemos por darle a nuestros hijos algo de bendición, algo que sea de provecho para sus vidas. Y por supuesto que el conocimiento es algo provechoso. Enseñarle a tu hijo una habilidad que le va a servir en su vida, por supuesto que va a ser algo provechoso. Heredarle algo, una propiedad, algo, eso es bueno.
Pero no olvidemos que también, y todavía más importante aún, es el legarle a nuestros hijos algo espiritual. Dios quiere, mis queridos hermanos, papitos que están aquí en esta mañana, que estemos preocupados y estemos trabajando por dejar a nuestros hijos un legado espiritual. Como el caso de Timoteo. Timoteo fue un discípulo del apóstol Pablo. Y cuando Pablo se refiere a Timoteo, él le hace acuerdo de que la fe no fingida que él tenía era un legado que había recibido tanto de su madre como de su abuela. Vamos a leerlo, ¿sí? Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? ¿Lo tiene? Dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Y qué más dice? La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿De qué virtud está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué virtud está resaltando de Timoteo? Su fe no fingida. O sea, era un hombre que de corazón creía, ¿sí? Timoteo era fiel al Señor y lo era de corazón. Amaba y servía a Cristo desinteresadamente. Él tenía una fe no fingida. Bueno, Pablo dice, esa fe no fingida habitó primeramente en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice. Y sabe, eso habla del legado espiritual. Todos nosotros estamos dejando un legado a nuestros hijos. Alguien dijo una vez, nuestros hijos son el mensaje que enviamos al futuro, a un futuro que no veremos. ¿Qué legado estamos dejándoles a ellos? ¿Qué legado espiritual? ¿Será que nuestros hijos nos van a recordar por nuestra confianza en Dios? ¿Será que nuestros hijos aprenderán de nosotros a confiar firme e inquebrantablemente en el Señor? ¿Será que ellos van a aprender de nosotros a que cuando se vean en necesidad, cuando se vean desesperados, al primero al que acudan sea al Señor? ¿Les estamos enseñando eso a ellos? ¿O será que ellos de nosotros lo que están aprendiendo es a acudir a Dios pero como último recurso? Les estamos enseñando tal vez a no valorar las cosas de Dios, a valorar más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Orar, congregarse. No, mejor hagamos otras cosas, otras actividades. Busquemos otras cosas. ¿Por qué te van a recordar tus hijos? ¿Qué legado espiritual les estás dejando? ¿Les estás dejando un legado de fe? ¿Les estás dejando un legado de fidelidad, de amor? ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos? ¿Será que les estoy enseñando a que el amor verdadero sí existe? Les estaré enseñando que el amor para toda la vida, como dice la Biblia, sí es real. Sí se puede amar a alguien para toda la vida. ¿Les estoy enseñando eso a mis hijos? Ellos lo están viendo. Qué hermoso escuchar a un hijo decir, amo a mi esposa, porque esto aprendí de mi padre, que hasta viejito se mantuvo a su lado. Nunca nos abandonó, siempre estuvo al lado de ella. Qué hermoso legado. Hoy vivimos en los tiempos en que los divorcios comienzan a superar a los matrimonios que siguen firmes hasta el final. No nos sorprende que las nuevas generaciones traten al matrimonio como algo sin importancia, como algo sin valor. La Biblia dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla.
¿qué legado estamos dejando a nuestros hijos? ¿Le estamos dejando un legado de fe, de fidelidad, de compromiso, de amor por el Señor, de amor por la familia? ¿Qué legado les estamos dejando? Dios espera que les dejemos una herencia espiritual. Ahí hay un ejemplo. Timoteo podía vivir contento y orgulloso del legado que le había dejado su madre, su abuela. ¿Será que nuestros hijos podrán sentirse también contentos y honrados por el legado que les hemos dejado a nosotros? No vamos a estar siempre en esta tierra, pero mientras estemos aquí, construyamos un legado para la gloria de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque haciendo la voluntad de Dios es como el reino de Dios se establece en la familia. Así que los que oramos diciendo, Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en mi casa, así también en mi familia. ¿Sí? Queremos que el reino de Dios venga a nuestra familia, a nuestra casa, que se haga tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida como esposo. Hágase tu voluntad en la vida de la esposa. Hágase tu voluntad también en nosotros como padres e hijos. Y el reino de Dios se establecerá para gloria suya en nuestros hogares. Vamos a orar, ¿sí? Yo le invito a que se ponga de pie, cambie de posición. Y si vino al lado de su hijo, abrácelo, tómelo de la mano. Dele gracias a Dios por él. Si hay algún jovencito por ahí cerca, no lo deje solo. Mira a su alrededor. Si hay algún niño, un jovencito, acérquese a él. Acérquese a su hijo. Y en este momento, yo le animo a que cierre sus ojos y ante todo, dele gracias a Dios por sus hijos. ¿Sí? Dele gracias a Dios por sus hijos. Dice la palabra de Dios, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Dele gracias a Dios por sus hijos, dele gracias a Dios por sus nietos también. Alabe al Señor, dele gracias a Dios. Gracias por tu herencia, Señor, gracias por tu bendición. Ellos son un regalo tuyo para mí, Señor. Gracias por los hijos que me has dado. Gracias por los hijos que nos has regalado. Gracias por el privilegio de ser papá, de ser mamá. Y usted, jovencito, niño, dele gracias a Dios por su papá. Si lo tiene ahí al lado, abrácelo. Y dele gracias a Dios, dígale gracias. Gracias te doy, Señor, por mi papá. Demos gracias a Dios por nuestros padres, aunque ya no estén con nosotros, aunque ya hayan partido a la presencia de Dios. Dele gracias a Dios por los padres que le regaló. Alabe a Dios por eso. Señor, en esta mañana queremos bendecir tu nombre una vez más y agradecerte con todo nuestro corazón por la familia, porque la familia es un regalo maravilloso. Te damos gracias por los hijos, porque cada uno de ellos son herencia de Jehová. Te agradecemos, Padre, porque nos has bendecido con ellos, Dios. Son un tesoro invaluable. Y hoy por tu palabra, Señor, queremos rogarte, queremos agradecerte por abrir nuestros ojos, por hacernos entender, Señor, nuestros errores, Padre. Hoy te queremos pedir perdón si hemos desanimado a nuestros hijos, si los hemos desalentado de alguna forma, en alguna manera. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a corregir. Ayúdanos a entender, Señor, que tu voluntad es que nosotros seamos instrumentos para acercar y no alejar a nuestros hijos de ti. Padre, te pedimos que nos ayudes a actuar en amor, al disciplinar a nuestros hijos, al instruirlos.
Que podamos depender de tu palabra, Señor, como lo dice, disciplinarlos en la instrucción, en amonestación del Señor. Danos la sabiduría, Señor, para instruir a nuestros hijos. Te rogamos también, Señor, que tú nos ayudes a entender, Padre, que no vamos a estar para siempre en sus vidas, que solo un rato estamos acá en esta tierra, pero mientras estemos, ayúdanos a vivir cada día, Señor, para gloria tuya, construyendo un legado que te glorifique, un legado espiritual, Señor, que les bendiga a nuestros hijos y que ellos puedan transmitir también a sus hijos y a los hijos de sus hijos, de generación en generación. Padre, ayuda también a nuestros hijos, Señor, a que ellos puedan entender cuál es tu voluntad para sus vidas, que ellos puedan entender que es conveniente, es justo que obedezcan a sus padres, que todos, sin importar la edad, podamos entender, Señor, que debemos honrar a nuestros padres. Gracias, Señor, por esos papitos que aún tenemos con vida, Señor. Gracias por nuestro padre, nuestra madre. Gracias porque, mi Dios, a través de ellos tú nos bendeciste, Señor. Dios mío, ayúdanos a honrarlos de corazón. Ayuda, Señor, a nuestros hijos, Padre, que ellos puedan adquirir sabiduría, que ellos tengan temor de Dios en su corazón. Esta es tu voluntad, mi Dios. Y eso es lo que deseamos hacer, tu voluntad en nuestra familia. Hágase lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos, Señor. Que tu reino venga a nuestra familia. Ese es nuestro deseo. Y esa es nuestra oración, desde lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor bendiga a nuestra familia. Gloria al Señor. Tome asiento, por favor. Vamos a continuar con nuestro programa.